Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este que es el último programa de Ellas en el 6, esta serie de programas que hemos realizado en el marco de la conmemoración justamente el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Me da muchísimo gusto recibir esta tarde a todas mis compañeras aquí de Multimedios. Soy Yasmín Tamayo y tenemos también, por supuesto, a Rosario Portillo, a Larisa Salgado, a Gaby Tamés, a Mar López y a Alec Jordana, que ustedes seguramente ya la conocen. En esta ocasión vamos a hablar acerca del papel de la mujer en el siglo XXI. Y chicas, qué importante hablar de lo que nos ha tocado vivir, de los momentos históricos en esta lucha feminista. Y vamos a comenzar en este primer bloque hablando del pasado, de lo que hemos visto atrás con nuestras abuelas, con nuestros antepasados, de cómo comenzaron pues a educarse propiamente, Larisa. Totalmente, la verdad es que yo sí tengo unas cuantas historias, pero sí algo de recalcar es que admiro mucho la fuerza de las mujeres, porque cada una creo que podemos estar de acuerdo en eso, que a pesar de todo lo que han vivido, han superado todo lo que han pasado. Y bueno, en mi caso, mi abuela, empezando por todo, algo que le pesaba mucho era que no pudo decidir qué estudiar. Ella quería ser doctora y la obligaban a estudiar corte y confección. Entonces, sí le ayudó en su vida, pero dijo, cómo me hubiera gustado, ¿no? Y se me queda muy grabado un video que veo en redes en el que están las tres generaciones, y entonces creo que a eso vamos a llegar, en el que ella no pudo decidir su carrera, yo sí, mi mamá sí, y entonces se van quedando atrás. Y es justo ese punto a tocar de qué importancia tiene ahora y agradecer que podemos decidir a qué nos vamos a dedicar profesionalmente. Para empezar, ¿no? ¿Alguien más le pasó, por ejemplo, que no pudieran estudiar sus abuelas o hacer lo que querían hacer? En mi caso no es que no recuerdo si mi abuelita dijo alguna vez que ella quería hacer algo, ¿no? Pero sí obviamente está muy marcado. Yo vengo de una familia de muchas mujeres, o sea, en mi familia solamente como nietos mi hermano es el único hombre y de ahí somos 7 mujeres. Patriarcado, ¿eh? Sí, totalmente. En el caso de mi abuela de mi mamá y sus hermanos, son 5 mujeres y un hombre. Entonces, mi linaje femenino es sumamente fuerte, cosa que agradezco y que además me da muchísimo orgullo, porque justo habrá quien creció con más hombres porque a lo mejor era solo una mujer y muchos tíos o etcétera, o muchos hermanos y solo una mujer, y en mi caso es diferente. Entonces sí veo las cosas de manera súper diferente. Mi mamá, por ejemplo, es de las que mi hermano siempre le dijo, como es el único hombre, tienes que saber lavar, planchar, cocinar, barrer, trapear, porque sabrá Dios si el día de mañana tengas a la mujer que te haga todo o no, pero tú de hambre no te mueres, mijito. Y hoy en día mi hermano es de los que hace, plancha, sacude, limpia, barre, es casado, tiene 3 hijas, además niñas. Entonces no batalla o no va a batallar con eso como a muchos hombres les pasa, ¿no? Porque creen que una está para servirles. En fin, entonces gracias a que yo tuve tantas mujeres, además todas muy fuertes, pues a mí eso no me causó tanto conflicto. No sé si mi abuela... Una lucha entonces que tú viviste desde un punto de vista ahí. Sí, no sé si a mi abuela le tocó eso de, ay, no pude estudiar, pero sí escuchaba, ¿no? Que pues se casó muy joven, porque además tenías que casarte joven, no podías casarte a los 23, no, o sea, ya estabas quedada, era a los 21 y eso ya era mucho. Obviamente tuvo muchos hijos, se dedicó al hogar, ella fue señorita Hacienda y mamá es muy guapa y demás, y entonces sí... Llegué a escuchar muchas quejas de, es que la fregada es la mujer. Ay, mijita, o sea, cásate, ten hijos, pero la fregada es la mujer. Porque tengo que darle de comer a tu abuelito y porque esas quejas sí las escuché toda mi vida. Sin embargo, ella nunca... no se las pasó. No creo que no, porque, volvemos al punto, ella siempre era de sí, los hombres, pero nada más era con su marido. Nunca fue de, mijita, sírvele a tu hermano porque ya llegó. Nunca en la vida. Entonces, creo que hay como dos cosas. Romper eso. ¿no? Sí, porque además digo, fueron muchas mujeres y solo un hombre. Y a él, sus hermanas, no era de sírvanle, atiéndanlo, no. Ah, como que era más funcional. Sí. Pues yo creo que del lado de mi familia es muy diferente del lado paterno y materno. Del lado de mi mamá no puedo hablar tanto de mi abuelita porque murió cuando mi mamá era niña. Entonces me toca más como ver a mis tías. Y sí, las mayores, justamente como igual Larisa, tuvieron que entrar a corte y confección porque si querían estudiar algo, eso era lo que les tocaba a las mujeres. Ellos no lo vieron mal, o sea, tampoco es que ahorita lo platiquen y digan, no, yo hubiera querido, porque en ese tiempo, pues era lo que había, ya les gusta, hasta la fecha siguen haciendo esas actividades, pero ya más para acá, mi mamá es la más chica de 11 igual hermanos, entonces ella sí me contaba como, pues es que mi papá le daba prioridad a los hombres, elijan la carrera, o sea, ustedes estudien, y mi mamá sí le decía como, pues es que yo también quiero estudiar, y como que, pues si quieres, o sea, pues porque tú búscale, pero no es tanto como de, sí, la mujer va, y si quieres te ayudo, la universidad, o sea, era como, ¿quieres estudiar? Pues, o sea, tú checa lo de la escuela. Y no lo hacía tampoco mi abuelo en plan,
no quiero que estudies, quiero que te quedes en la casa, pero tampoco era como de, no te voy a impulsar tanto porque en ese entonces no. Porque era lo normal, ¿no? El hombre tiene que estudiar porque va a mantener a la familia y la mujer tiene que saber coser, cocinar, tejer, ¿no? Y tener hijos. Y tener hijos, por Y supuesto. luego del lado de mi papá, mi abuela fue una mujer muy fuerte, ella tenía un carácter muy serio, muy fuerte. Mi abuelo, sí había muchísima diferencia de edad, se llevaban 10 años, una cosa así, pero jamás, o sea, ella nunca se dejó, era esa mujer que también con sus hijos era como, no, mi papá barre, mi papá cocina, mi mamá le ayuda a mi mamá en muchas cosas de la casa por lo mismo que a ti te pasaba de que mi abuelita era de, o sea, sí les voy a hacer las cosas, pero ustedes como hombres también, o sea, también puedes hacer esto, también puedes cocinar, también puedes... A ver, Mar, quisiera detenerme en esto. Dices, 10 años de diferencia. ¿Y sabes qué edades tenía, por ejemplo, tu abuelita? Era más grande tu abuelo, me imagino. Sí. Esos 10 años. Abuelo... ¿Cuántos años tenía tu abuelita A saber que cuando se casaron? Yo creo que sí llegaron a los 20 años de diferencia, porque mi abuelo tenía 40 y ella tenía 20 cuando se casaron. Te digo, o sea... Eso es un tema, también. Esa diferencia de edad en donde a las niñas se les, de repente se les ponía a un hombre mayor, era algo común antes, ahora ya no lo está. Era común, pero igual cuando nos lo platica mi papá, o sea, a ella le gustó el señor y empezaron a salir y todo esto, pero tampoco fue una cosa de que su mamá le dijo, te vas a casar con él, o sea, ella dijo, me quiero casar con él. Pero es que me refiero a que claro, o sea, en ese entonces a esos hombres que ya mantienen, que ya tienen una carrera, que no. Ale, cuéntanos un poquito acerca de cómo lo viviste tú. En mi caso, la historia es similar un poquito a la de Gaby. Del lado de mi mamá, que fue la familia de la que puedo tener como más referencia, principalmente de mujeres, fueron 5 hijas, todas mujeres. Mi mamá es la menor, su hermana mayor le lleva 15 años, la siguiente 13, la siguiente 11, la siguiente 5 y luego mi mamá. Entonces, aquí pasó algo muy particular y es que mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 1 año. Entonces, de entrada, las primeras 3, que ya eran más grandes, pues sí crecieron con un papá al menos hasta su adolescencia, ¿no? O la preadolescencia. Y tuvieron una crianza muy distinta a las 2 más chiquitas, que prácticamente lo hicieron sin papá, que no tienen como muchos recuerdos y que vivieron en un matriarcado. Entonces creo que eso empoderó mucho a las mujeres de mi familia, pero aún así, entre hijas, o sea, ya sin tocar a la abuela, que obviamente tuvo que adoptar un papel muy diferente al de su época, nunca se volvió a casar, ella se encargó de sus hijas, ella las sacó adelante y pues tuvo que ser mamá y papá, que creo que era muy difícil en aquella época, o sea, más allá de lo mal visto, porque lo mal visto en aquel momento era como si eres viuda, vas a estar con alguien más, ¿no? Claro. O sea, creo que hoy ya hemos cambiado un poco en ese sentido. Ella sí fue reconocida como una mujer fuerte por sacarlas adelante, pero aquí viendo el contraste entre las tías, sí me doy cuenta de que las mayores no tenían esta oportunidad, no porque porque ellas quisieran estudiar otra cosa y no pudieran hacerlo, es que realmente era lo que hacían las mujeres. Terminabas la preparatoria y ya lo hacías un poco como con un técnico en alguna cuestión para coser, para la mecanografía. Sí. Justamente las 3 son secretarias, las 2 primeras son secretarias bilingües, la de en medio, ahí sí ya rompió completamente el esquema y ella eligió ser química farmacobióloga y hoy lo veo, ¿no? O sea, ella fue de una generación, ella fue muy adelantada para su generación, hoy goza de una pensión, de muchas cosas que las mujeres normalmente no vivían en aquella época. O sea, ella sí fue algo que rompió por completo. Y ya las 2 menores sí se profesionalizaron en lo que ellas quisieron. Una es licenciada en Administración de Empresas, mi mamá es médico, pero ya les tocó un poco lo que nos ha tocado a nosotras. Aunque ya es más normal que puedas elegir tu carrera, pero que ya no necesariamente tienes las ventajas que tuvo la tía de en medio, ¿no? Que sí se decidió a ir por algo diferente. Y que además estamos viendo que son casos en donde hay matriarcados, es decir, cuando las mujeres están a cargo, pues definitivamente el futuro de quienes están a su cargo es diferente. Cuéntanos un poquito, Rosario. Bueno, pues la verdad es que yo sí viví en un sistema del patriarcado, o sea, de esos donde todavía los hombres te miraban, la mirada amenazante y tú te quedabas pasmada. O sea, lo vi con mi abuela, lo vi con mi mamá y mis tíos lo repitieron. Afortunadamente mis hermanos no, o sea, no tienen eso de la mirada, incluso a los hijos no les hablan diferente. Pero creo que en la escuela, en el hogar y en la iglesia te refuerzan mucho esto del patriarcado, porque recuerdo claramente, tengo esa imagen de la primaria, donde a las mujeres les enseñaban a bordar, a tejer y así, y a los niños a leer. Y entonces, la verdad, yo soy muy mala con las agujas de tejer
y me estaba aquí lastimando los dedos así con sangre. Y dije, pero ¿qué necesidad tengo de estar aquí sufriendo? Y fui y le dije a la maestra, creo que esto humanamente no es posible. Puedo hacer lo que hacen los niños. O sea, pero ¿por qué tener que llegar hasta al sufrimiento para poder decir, oigan, yo puedo hacer algo más? Y yo creo que sí, en la escuela, quizás en el hogar no, pero en la escuela sí era muy marcado. ¿Y te dejaron cambiarte? Sí, ¿pudiste? Sí, pues no, ya tenía todo esto superado. Sí, ya no le quedó de otra a la maestra. Pero al final te tocó, y eso es cierto, porque muchas veces teníamos abuelas o bisabuelas incluso en muchos casos, en donde tenías que cocinar, tenías que criar a los hijos y ya. Casi obedecer al marido, ¿no? Era como ese. Yo la verdad es que a mí en mi caso sí, yo tengo abuelas también diferentes entre paterna y materna, pero la materna, que es como la que más historia así puedo tener, es que pues ella tuvo 11 hijos, con un sistema total y absolutamente machista. Yo no diría patriarcado, ahí era de verdad de machismo. O sea, a nosotros sí conocemos hoy historias de cómo llegaba el abuelo y si estaba enojado, si traía copas de más, y se ponía de malas, pues de repente le podía tocar golpes a la abuela, de que si de repente pasaba algo con el novio, con la novia, con el esposo, si los hombres eran quienes tenían el problema, esa mujer no sirve, déjala, ¿para qué? Pero si era al revés, entonces era, aguántate, mijita, es lo que te toca, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que hablamos acerca de, pues, cómo hemos visto. Vamos a ir a hacer una pausa y vamos a regresar para saber cómo nos ha afectado realmente y cómo nos vamos a desarrollar o nos hemos desarrollado nosotras en el futuro, ¿sí? Vamos a una pausa, no se vaya, que tenemos más. Estamos de regreso ya aquí en Ellas en el CES. Oigan, y estábamos platicando acerca, pues, de lo que vimos, de cómo fueron criadas a lo mejor nuestras abuelas, nuestras mamás. Y yo quisiera preguntarles acerca de lo que a ustedes les ha tocado vivir, o sea, ya su realidad. Hoy, pues, tenemos en este momento a 6 mujeres que son profesionistas, que están trabajándose, pero con vidas muy diferentes. ¿Ha sido difícil llegar al lugar en el que están? Rosario, comienzo contigo en esta ocasión. Sí, pues sí ha sido difícil, ¿no? O sea, de entrada, algo que me da mucha gracia es que, bueno, yo soy de un contexto muy rural y ahí pues las chicas se casaban muy jóvenes. Entonces tuve que rechazar 3 propuestas de matrimonio. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando todavía iba en la prepa, pero es que sabes que yo veía a mi abuela, a mi mamá, sí, como que es muy normal. Y yo decía, bueno, es que ya mi abuela se casó joven y no tiene una vida como muy guau, ¿no? Mi mamá, pues igual, madre soltera. Y mis tías, entonces como que me daba pánico y cuando me lo proponían yo decía, ay, gracias, también te quiero, y ya después romper, ¿no? Entonces, Permiso. Y ¿sabes qué? Sí eran buenas personas y todo, pero no estaba lista para vivir esa etapa, entonces son cosas que pues uno tiene que ir rompiendo, aunque les duela un poco el corazón. Está bien. Ale, ¿tú? Yo la verdad es que creo que me impulsó mucho el hecho de haber crecido con puras mujeres y mi mamá también creció con una idea que quizás para esta idea romántica que nos proponen las películas del matrimonio y el trabajo en equipo como pareja para sacar adelante a los hijos y demás, quizás pudo dañar un poco la perspectiva de mi mamá en ese sentido porque ella creció, o sea, tenía 1 año y siempre tuvo solo a una mamá, entonces para ella no era necesario como el esposo. Entonces yo vi en casa ese patrón en donde sí tenía un papá y una mamá, en mi caso sí, pero muy independientes cada uno, mi mamá muy empoderada, siempre trabajadora, o sea, mi mamá sí se dedicó completamente a lo que ella quiso siempre y ese fue mi modelo. Yo vi a una mamá que trabajaba y me llevaba al trabajo y estaba presente conmigo, pero desde su plan de profesionista. Entonces para mí nunca estuvo en tela de juicio el hecho de profesionalizarme en lo que yo consideraba que podía tener habilidades para, que al final se decidió que fuera comunicación, ellos estuvieron de acuerdo. Digo, yo lo he platicado en muchas ocasiones, mi familia es de médicos, o sea, mi hermano, mi papá, mi mamá, y de repente yo llego y digo, es que me gustan las artes, me gusta el teatro, pero voy a estudiar comunicación, porque en aquel momento ni siquiera las artes eran tan bien vistas, ¿no? O sea, en ese sentido sí estaba complicado, pero para hombres y para mujeres era algo general. Y me apoyaron muchísimo en ese sentido. Y creo que a mí eso me ha ayudado a que he convivido con personas muy empoderadas, con mujeres muy fuertes, y nunca me he puesto en juicio que las mujeres pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero déjame detenerte ahí.
quizá no te lo has puesto en juicio, pero ¿te ha costado? O sea, la realidad en el día a día, en el ir, en el buscar, ¿te ha costado trabajo? Topo, por ejemplo, ya en corporativos, en temas de trabajo, siempre te das cuenta, ¿no? De la figura del hombre, sobre todo cuando son hombres de mayor edad y de otra generación, porque en mi caso sí soy de las generaciones más jóvenes en mis entornos, o sea, sí suelo ser de las más chiquitas normalmente, y sí me topo con gente de mayor edad que parece que es como, es que eres mujer y 2 eres joven, ¿no? Entonces puede ser que lo que tú estés diciendo no esté tan acorde con lo que yo tengo en mi mente. Y eso me genera de repente choques o conflicto, porque parece un acto de rebeldía, pero a mí me parece que si nosotras como mujeres no nos ponemos en esa posición de defender lo que verdaderamente creemos y en lo que nos hemos preparado y lo que conocemos desde nuestra realidad, desde mi generación, desde mi origen como mujer, pues entonces, por evitar conflicto, creo que no lograríamos ninguna lucha. Y eso es lo que hemos visto con las mujeres. Han tenido que afrontar muertes, golpes, choques, de todo para poder conseguir lo que hoy nosotras tenemos como un gozo. Entonces sí ha existido, claro, pero creo firmemente que es parte de, el conflicto sigue siendo parte de y lo seguirá siendo en las próximas generaciones también, creo. Sí, yo sin duda alguna. Larisa, ¿a ti cómo te ha tocado vivir? De mi parte, conecto un poquito mi presente con mi mamá, que está ahí como en la media. Ella sí puede elegir qué estudiar, como platicábamos, era técnica, se casó con mi papá, pero ya se casó grande, se casó a los 30. Entonces, ella decía, a mí ya me decían como, ya estás quedando, ¿no? Entonces, cuando yo crezco y junto a mi hermana, ella siempre nos dijo, ustedes no se tienen, o sea, casarse no es una obligación, casarse no es una meta, que esa no sea su meta, si no se casan no va a pasar nada. Más bien ustedes hagan lo que quieran, lo que les guste y ya, y sean felices. Entonces, yo crezco con esta idea de, perfecto. Entonces, la idea de casarme, y lo platico ya en mi presente, estando adolescente, estaba yo en reunión con mis amigas y solo hablaban de eso, de cuándo se iban a casar, de qué color iban a ser las flores. Y para mí me causaba mucho conflicto porque yo solo quería jugar. Yo quería jugar fútbol. O sea, esas partes que decía, ¿por qué tengo que estar aquí hablando de algo que ni siquiera ha pasado? Entonces ahí hizo choque porque no quedaba con lo que mi mamá me decía y con lo que pasaba en mi entorno. Entonces siempre era como, ¿no? Siempre Fuiste como el frijolito. Ajá. Y entonces lo que yo platicaba también es como siempre decía, pues yo creo que lo quiero rosa. Bye, ¿no? Para opinar. Para opinar y ya. Pero esa parte me costó mucho trabajo. Y a la hora de decidir carrera, por ejemplo, también yo estaba entre economía y diseño de moda. Mi papá estaba feliz de que hubiera elegido economía. Pues es alguien que... Es que era agua y aceite, hermana. Sí, pero aparte decía, no, es que de eso sí vas a vivir, ¿no? Claro. Mi papá no tiene filtros, habla un poquito como quiere, pero siempre me ha apoyado. Entonces, cuando yo le dije, no, voy a estudiar diseño de moda y también tengo carrera en comunicación, entonces ahí se complementó. Ya me dijo de que, bueno, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Y me quería como dejar de, tengo un amigo que tenía una fábrica, ¿no? Entonces puedes trabajar ahí. Y yo, no. Pero eran su ayuda, sí, siempre fue como mucho apoyo, pero yo logré ver esos choques de, no, o sea, yo voy a decidir y decido esto, y voy a trabajar en esto, ¿no? Y todo ha salido bien. Han tenido libertades, a final de cuentas. Su mamá tenía la confianza. Sí, muchísimo. ¿A ti también te fue fácil? No. O sea, decidir una carrera, sí, siempre fue fácil. Desde que yo tenía 3 años dije, quiero ser actriz y hacer mis dramas. Y todo el mundo decía, ay, mija, cuando crezcas, deja que entres a la primaria, no, cuando es el kinder. Y yo siempre era la más orgullosa de decir, quiero ser actriz. Cuando llegó el momento de decidir, pues tomé esa decisión y mi mamá fue como de, ¿no? Pero bueno, me apoyó, tampoco me dijo que no. Ahora, lo que yo vi con mi mamá es, mi mamá enviudó cuando tenía 27 años, o sea, súper chava, y ya con 3 hijos. Entonces fue muy complicado para ella de la noche a la mañana tener que ser madre, padre, abuelo y demás, porque además mi mamá es de Coahuila y mi papá era de Tlaxcala. Entonces mi mamá se fue a Tlaxcala a vivir, ahí muere mi papá y entonces sola en el mundo, ¿no? El Coahuila además lejísimos, en aquel momento no era tan fácil, me subo a un avión, ahorita vengo y voy, o sea, había corridas especiales, ¿no? Entonces para mi mamá pues fue muy traumático ese asunto, y mi mamá me cuenta una historia que cuando era una noche platicando, había fallecido alguien cercano también, y le dice mi papá a mi mamá, oye, yo creo que ya es momento de que dejes de trabajar porque tenemos 3 hijos, ¿no? La más chiquita, mi hermana, tenía 1 año. Entonces tenemos 3 hijos, el más grande tenía 4, yo tenía 2. No, yo tenía 3 y mi hermano 4. Y entonces dice, deja de trabajar porque pues los niños. Mi mamá dijo, no, ¿qué te pasa? O sea, mi mamá aparte con 2 plazas como maestra de educación especial. Le dijo, no, ni más, porque tú mañana te mueres y yo qué hago sin ti, ¿no? Yo quedo con 3 huercos. Dicho y hecho, a la semana mi papá falleció. Entonces,
Fue muy fuerte ese choque para mi mamá. Siguió trabajando, se casó todavía otra vez con otro viudo al siguiente año y aún así siguió trabajando y pasó de tener 3 huercos y 27 años a tener 28 años y 7 hijos. Fue sumamente complicado. Yo todos los días la vi levantarse a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, entaconada, perfectamente bien vestida, arreglada, el maquillaje y todo perfecto para ir a trabajar. Claro, yo hoy que lo hago porque salimos en televisión y tenemos que arreglarnos, digo, pues claro, si mi mamá lo hizo y ella trabajaba en oficina, en escuela y demás, dando clases, etcétera, yo ¿por qué no? Claro. ¿No? Eso la verdad es que a mí me ha llenado como de mucho poder decir, no importa lo que pase, no importa si soy soltera, casada o viuda, yo puedo hacer lo que sea porque mi mamá lo hizo, ¿no? Y además a una edad sumamente vulnerable y muy chavita, ¿no? Yo tengo 38 casi y digo, a mi edad ya iba a ser casi abuela, ¿no? Sí, ya, O sea, ya porque tenía los toda ritmos una eran vida. diferentes, ¿no? Por supuesto. O sea, los ritmos antes eran muy diferentes. Oigan, y estamos coincidiendo, por ejemplo, en el que la figura que tenemos en casa de mujer, sea cual sea, o nos inspira a ser igual o a decir, yo no quiero eso. O sea, yo no quiero repetir, voy a buscar un camino diferente. ¿Cuál fue tu experiencia, Mar? O sea, ¿a ti te ha tocado decir, yo voy con mi mamá o decir, no, me voy por otro lado? No, fíjate que hasta eso yo creo que igual concuerdo un poco con Alec. Mi mamá creció ella sola porque se murió su mamá cuando ella tenía 5 años. Eran muchos hermanos, se iba sola al kinder, se iba sola a la primaria. Entonces mi abuelo pues se iba a trabajar todo el día. Entonces digamos que ella pues sí, sus hermanas la apoyaban, pero igual la hermana más grande estaba en la prepa o estaba haciendo otras cosas. Entonces yo creo que mi mamá igual me ha inculcado mucho eso. Tú puedes sola, o sea, no, si te quieres casar igual bien, si no, pues o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Me han apoyado muchísimo con la carrera, o sea, por esa parte en la familia pues sí he tenido como el apoyo. Tal vez a mí lo que me ha pasado es como externamente a otras personas, como es que eres mujer y estás muy chiquita, ¿tú qué vas a saber? ¿Sabes todo esto? Pero igual yo creo que lo que a mí me ha gustado mucho es que, digo, apenas empecé a trabajar, tiene 1 año que salí de la universidad, y me he topado, por ejemplo, con ustedes dos en mis 2 primeros trabajos, y eso me ha ayudado mucho a encontrarte con mujeres que te apoyan, porque sí, eso se va a escuchar mal, pero toparte con hombres sí es como, es que estás chiquita, apenas saliste, como que no te doy tanta oportunidad, pero te topas con estas mujeres que están dentro de los trabajos, que te van como guiando, te van apoyando, y eso me ha ayudado muchísimo a pues, poder como moverme, ir pudiendo crecer profesionalmente y ver como otras perspectivas, porque tal vez el entorno y la sociedad te va diciendo como no es que sí, o sea, comunicación, sabes, como esos prejuicios que hay, y luego ves a estas mujeres que son muy fuertes y que te enseñan y no, esto es muy importante, o sea, lo que tú haces está bien, échale ganas, y te van orientando en cosas que tal vez tú te sientes un poco perdida. Yo sí me he sentido muy apoyada en mis entornos de trabajo, y luego tengo a mi mamá, entonces la verdad es que eso yo puedo decir que es un privilegio el que yo tengo en estar como con constante apoyo. Tal vez sí hay factores externos que a veces sí te intentan tumbar, pero no, o sea, sí me he sentido muy apoyada. Oigan, eso nos deja como reflexión a eso. ¿Han oído eso de mujeres juntas ni difuntas? Sí. ¿No? Se dice de repente, porque además también es como parte de ese machismo, de decir, Sí. no, las mujeres se van a criticar, no van a hacer. Y yo lo que he visto aquí, pues es un ejemplo de mujeres que han tenido en sus vidas otras mujeres que son poderosas, que sí hacen lo que quieren y que entonces las inspiran y nos ayudemos, ¿no? Justamente de eso vamos a tratar en el siguiente bloque, que es eso que a nosotros nos ha tocado vivir ya como parte del feminismo, de esta lucha, de cómo nos integramos nosotros y por supuesto de lo que creemos que vamos a tener hacia futuro. Vamos a hacer una pausita comercial, no se vaya, que regresamos al final. Regresamos a Ellas en el 6, en este programa en el marco del Día Internacional de la Mujer, y hablábamos acerca de las historias personales de quienes estamos hoy, ¿no? O sea, de lo que nos ha tocado vivir, a lo mejor con nuestras abuelas, lo que hemos tenido que enfrentar, del ejemplo que muchas veces son las mujeres. Y esto nos lleva también de repente a la lucha feminista, que lleva muchísimo tiempo, que hemos tenido nosotros que acompañar cada quien desde su perspectiva. Hoy incluso, por ejemplo, yo veo que hay, o sea, hemos decidido vestir el color morado porque es como parte de esta identidad de apoyar y respaldar el feminismo. Y muchas veces el movimiento no siempre tiene buen recibimiento, ni por hombres ni por mujeres, ¿no? O sea, es un tema polémico, por ejemplo, el tema de las marchas. Hoy hay muchas marchas que están anunciadas y muchas veces se centra en el tema de la forma en la que nos estamos manifestando. ¿Qué opiniones tienen al respecto, Larisa? Pues la verdad también la marcha es un tema nuevo para mí. Yo apenas fui el primer año
con Ale. participación. Estuvo muy, muy padre. Fueron años de debatir si iba o no iba por esta parte de, pero yo trabajo en lo que trabajo, entonces ¿cómo me voy a ver? Y de repente un día dije, no, o sea, también soy mujer, también tengo un voto, digo, bendito Dios, si algo me pasa, pues no me he casado, no tengo hijos, ¿no? O sea, como que si yo lucho por los derechos, si algo me pasa, todo va a estar bien, ¿no? No tengo algo, o sea, pero sí me pongo a pensar eso. ¿Te daba miedo Sí. que fuera peligroso? Sí, me daba miedo que fuera peligroso porque también te lo implementan mucho de no, es que rompen y no. O sea, importante decir que la marcha está consignada con diferentes bloques y diferentes tipos de manifestantes. Que los contingentes son diferentes. Exactamente. Entonces, conoces eso cuando llegas a la marcha, cuando entiendes, ok, o sea, ya están organizados, ok. Entonces, me toca ir esta primera vez con Alej. Y me toca recibir el comentario de mi mamá, justamente decir, no, es que a qué vas, no te va a pasar algo, tu imagen, ta. Y voy y regreso a casa y mi mamá me dice, soy la más orgullosa de ti, eres la más valiente, porque yo nunca podría hacer eso. Entonces fue como, decídete, se vuelve honesto. Oigan, Eso de decídete, ¿a poco no les ha pasado? ¿sí? O sea, uno tiene que ir decidiendo todos los días qué sí y qué no, porque a veces nos autocensuramos incluso para comentar o para decir cosas que dices, híjole, no, es que a ver quién está, es gente de confianza o no, qué tal que se me atacan, qué tal que me genera un problema, dar mi opinión. Pero es que yo ahí tengo un punto nada más y entiendo en este caso todas nosotras que nos dedicamos a los medios de comunicación, sí tienes que ser muy prudente, o sea, ¿por qué? Porque pues al final del día bien representas a una marca, nos guste o no, ¿no? Tenemos una televisora encima, ¿no? Un periódico, etcétera. Entonces sí hay que ser muy prudentes y coherentes con lo que decimos. En televisión, para mí en mi caso, pero fuera me vale gorro. O sea, si ofendo, defendiendo lo que yo creo, ahí sí ya me vale gorro. Obviamente no es para ofender a alguien, pero si alguien se siente ofendido porque le digo, oye, eso no me gusta, te estás actuando mal, si se ofende ya es su problema, no el mío. Pero yo sí voy a diferir, ¿eh? Cuando estamos justamente frente a un micrófono y frente a una cámara, el tomar una postura en temas que son tan complicados es difícil, pero tenemos que ser valientes y tenemos que hacerlo, porque si no, estás siendo irresponsable. O sea, yo hoy traigo 2 pañuelos y hay gente que no está de acuerdo con este color, pero mi postura personal es que sí estoy de acuerdo y tengo el derecho y la obligación de decirlo y de hacerlo notar por aquellas que también están a favor, porque si no nos convertimos en esto que estamos quejándonos de mantener como el status quo, ¿me explico? Porque es lo sencillo, porque es lo fácil. Entonces, no es algo que todo el mundo tenga que hacer, es solamente que cuando lo decides, yo sí creo que sí tienes que a veces hay que tocar temas escabrosos y tomar una decisión. Sí, pero no me dejarán mentir. Quisiéramos decir un montón de cosas. No, es como si ahorita, en la plática muy a gusto, ayer, hace unos días, Larisa, cuando hablábamos del tema no recuerdo qué tema era. Violencia estética. No, era otro tema que tú decías, me choca que llego con mi pareja y le digo, oye, quiero hablar contigo. Y lo primero que me dice, no le hagas de... y se quedó callada. Claro. ¿Por qué? Por no decir una palabra que obviamente no podemos decir. No, vamos a decir una grosería. Es que por eso te digo, pero se me hace más grave, o se me hace más importante hablar del tema del aborto que decir la otra palabra, ¿sabes? Sí. Por eso nos autocensuramos. Yo sí entiendo que con un micrófono enfrente tenemos esa obligación, pero también tenemos un peso atrás que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Sí, entiendo. Claro. Tampoco nos vamos a incendiar, ¿no? Ayer estaba leyendo un artículo que decía que pues todas las mujeres reciben ataques, ¿no? Pero las que son periodistas un poquito más, y lo vemos en los comentarios. Entonces creo que comprendo un poco de la parte que dice Gaby, de que dice, bueno, yo no es que me censure, sino como que me voy midiendo porque sé que todo lo que salga de mi boca generalmente va a ser una opinión y va a incidir en quien me está viendo, ¿no? Entonces yo siento que ella siente la carga de la responsabilidad cuando hace sus comentarios, ¿no? Y quizás se siente más libre en un espacio personal, pero creo que eso que le pasa a Gaby le pasa a muchas personas, ¿no? Yo creo que están en este dilema de decir, bueno, no sé qué tanto vaya a afectar mi comentario. Y luego ustedes lo ven, ¿no? Oye, que me vieron en tal programa y me dijeron, me cambió la vida, ¿no? O iba a decir una cosa y ya opté por otra, ¿no? Entonces creo que está padre como que expresarse, pero también pensar en cómo decirlo, ¿no? Y más que dice que tampoco, o sea, por ejemplo, yo también con el tema del feminismo no tengo muchísimos años y hay gente que obviamente se mete más de lleno y va a las marchas. Yo he ido a 2 marchas y también como que me he apoyado de esas amigas que sí saben un poquito más del tema,
porque siento que igual como que entrar y comentar así, no, el feminismo, esto, cuando a veces a mí hay puntos que no, Que todavía no como que no me siento con la confianza de decirlo enfrente de una cámara o de comentarlo con un grupo de gente porque yo no estoy, o sea, no he terminado de, y bueno, creo que en ningún momento estás como ya completamente sabedora de lo del tema, pero sí siento que es algo que va poco a poco y por ejemplo con el tema de las marchas y los colores es algo como irlo aprendiendo, irlo estudiando un poquito más y ya después poder como dar una opinión más. Es que tienes razón, al fin y al cabo somos seres pensantes, tenemos que analizar la situación antes de echarnos al ruedo y eso se entiende en cualquier tema. Sí, pero también siento que las mujeres sufrimos de síndrome de Estocolmo y creemos que no podemos, somos chiquitas. Y de verdad, Gaby, con que te des una oportunidad de ir, no sabes a quién de verdad puedes inspirar. Porque te dicen, Lari, tú fuiste y yo fui, y yo jamás lo esperé. Como que dije, no está mal. O sea, solamente el tener esa oportunidad y darse la oportunidad a sí misma de decir, si puedo cambiar una vida, un pensamiento por algo bueno, dale, esa es mi postura. En mi caso particular, yo defiendo el feminismo hasta el último día de mi vida. O sea, y creo que si bien es un tema incómodo, si no es incómodo y si no lo ponemos sobre la mesa y si no lo hablamos, entonces jamás vamos a romper con esa idea. Si tú como hombre te incomodas, si tú como mujer de otra generación te incomodas, ese es un tema que tú tienes que trabajar, que tú tienes que analizar, que tú tienes que entender y procesar de acuerdo a tu contexto y tu realidad y tú tomar tu propia decisión. El hecho de que tú compartas un punto de vista desde tu experiencia y desde tu postura como líder de opinión, como una persona que está al frente de un medio de comunicación, digo, a mí me pasó, y lo he visto en los últimos 4 años, que no es nada realmente, pero en 4 años han pasado 1000 cosas. O sea, antes de la pandemia las mujeres se fortalecieron durísimo, llegó la pandemia y nos tuvo que frenar como estas marchas gigantescas que ya empezaban a crecer, pero en cuanto la pandemia bajó, regresamos a las calles y regresamos más fuertes que nunca. Entonces creo que ha pasado mucho en muy poquito tiempo, porque hace 4 años yo hice un comentario en Telediario, obviamente a propósito del tema de las marchas, que se hablaba únicamente de que las mujeres rayan y rompen y hacen y yo dije, es que las marchas no van de eso. O sea, ¿por qué estamos perdiendo de vista que están muriendo mínimo 10 mujeres todos los días? 10 madres, 10 hermanas, 10 trabajadoras, que pueden ser tu compañera, que puede ser tu prima. ¿Por qué no estamos pensando en la verdadera problemática de nuestra sociedad? ¿Por qué estamos pensando en muros y pintura? Eso fue lo que yo dije al aire. Y no saben la cantidad de comentarios de hombres que llegaron al WhatsApp de Telediario para decirme que cómo me atreví a decir eso. Y no me importó. Dije, o sea, con el dolor de mi corazón, esto es lo que yo pienso, esto es en lo que yo creo, y esto es lo que yo quiero dejar y cosechar en la gente que nos está viendo. Hoy, afortunadamente, las cosas han cambiado. Comparto un espacio con Jazz en el que creo que tenemos el privilegio de poder difundir todos los días temas que tienen muchísimo que ver con las mujeres, y entonces me doy cuenta de que sí, todos los días tenemos la oportunidad de darle un poquito de este contenido a las mujeres que nos ven, para que vayan cambiando poco a poco su perspectiva. Entonces yo sí creo fielmente que si no incomoda, no hay cambio ni hay transformación. Y esto finalmente nos lleva justo al asunto de decir, hoy la realidad que vivimos, que por supuesto forma parte de todo lo que hemos venido arrastrando desde educación, desde el movimiento feminista, nos deja también con qué es lo que nosotros vemos como retos en este tema de feminismo. El que hoy podamos nosotros incluso tener esta clase de espacios, hablando de temas que específicamente antes no se trataban, se ocultaban, se trataban de minimizar, bueno, nos habla de un avance, pero nos falta. Es un camino que todavía vamos recorriendo hacia adelante y que nos estamos enfrentando incluso nosotras. ¿Qué dejarían ustedes justamente como su mayor reto, ya sea personal o profesional, en este tema? Porque hoy la realidad es que seguimos siendo violentadas, que siguen asesinando mujeres solo por el hecho de ser mujeres, que se siguen violando niñas y que la gente pareciera, pues, o que no lo ve o que no lo quiere ver. Y eso va muy enmarcado con el tema de crianza, de machismo, de patriarcado. ¿Cómo rompemos, cómo incidimos cada una en el tema? Gaby. Algo así. No, algo así. Es que justo lo platicamos antes de empezar aquí a grabar. Y la verdad es que sí es un tema súper complicado y delicado. Creo que nos falta muchísimo por hacer. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad de decir, en 3 años ya, mis sobrinas que tienen ahorita 2 años ni siquiera se enteraron y estudian lo que fue el feminicidio, en alguna época pasó, ya no. La verdad es que ojalá, ese es el deseo de todos, pero bueno, al final del día creo que como sociedad nos falta por aprender muchísimo. Yo creo que para mí uno de los principios básicos es el respeto, para todo en general.
respeto para tus compañeras, respeto para tus compañeros, respeto para hombres, respeto para absolutamente todo. Creo que es uno de los valores que se ha perdido muchísimo y yo he procurado trabajar en eso, ¿no? En respetar tu punto de vista, en respetar tu manera de pensar, tu manera de vestirte, tu manera de actuar, tu manera... O sea, creo que para mí ese es como lo que he venido trabajando y seguiré trabajando en eso. Ok, Mar. Sí, yo creo que más con lo que me quedo es que no podemos como cambiar a las otras personas, estamos todos los días en diferentes entornos, entonces si queremos decir, no, yo para cambiar la sociedad de dentro de 5 años voy a intentar educar a todos, vamos a terminar cansando porque es algo que no se puede hacer y no puedo ir hablando con cada uno del feminismo, sino como que siento que inculcarlo en mí, terminar de esos puntos que tengo duda, pues seguir como trabajándolos un poquito más y también cambiar esas actitudes que luego yo, pues como lo platicamos en otros programas, el machismo que tenemos como pues normalizado y que lo seguimos haciendo incluso con otras mujeres, que tal vez yo no me doy cuenta, pero mi comentario me hizo daño, siento que eso es lo que yo podría hacer, trabajar en mí y como que pues esas conductas que he identificado que son, que lastiman a las otras personas y las sacando de mi día a día. Ok, Alec. Coincido con Mar en el sentido de que no puedes cambiar la mentalidad de absolutamente todas las personas que te rodean, pero yo sí me he dado un poco a la tarea de dar mi punto de vista con libertad a mi círculo más cercano, mamá, papá, hermanos y demás. No he tenido mayor conflicto, la mayoría de ellos coinciden conmigo muchísimo. Yo nunca he tenido un freno de no vayas a una marcha porque es peligroso o nada de este estilo. Quizás con mi papá me ha costado un poquito más de trabajo porque de entrada es hombre. Con mi hermano ya no me ocurre, mi hermano ya es otra generación y trae el chip completamente cambiado y afortunadamente en ese sentido me ha ido bien, con mi pareja también, o sea, hay un apoyo y un entendimiento clarísimo de que hombre y mujer vamos parejos y caminamos juntos, da uno al lado del otro, no a nadie al frente del otro y si me toca caminar a mí adelante, no se genera ningún ruido en casa y si le toca a él tampoco, o sea, vamos trabajando en equipo, pero sin duda mi mayor reto hoy es mi hija, porque yo hoy tengo una niña de 3 años que es una plantita, o sea, me tocó desde la semillita y a mí es a quien le corresponde compartirle estas ideas que yo he ido aprendiendo. Si bien me ha tocado a mí ser siempre la rebelde que se pone sobre la mesa y que pone estos temas incómodos y chocarle un poco, a mí me gustaría que para ella estuviera integrado en el chip, que su chip fuera distinto a ese que nos integraron nosotras porque era otra realidad, que el de ella sea diferente y obviamente conforme ella vaya creciendo y vaya conociendo otras personas, pues ella se encargue de ir generando su propio criterio, pero teniendo estos cimientos fuertes como mujer. Ok, Lari. Y yo puedo concluir también que creo que mi reto más grande implicaría más sobre el seguir creyendo en mí misma, el hacer creer a las mujeres que también tienen esa fuerza en mis círculos, en mi trabajo, en la mesa como medio de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que les decía, nos sentimos tan chiquitas, como que no podemos hacer mucho. Y somos 6 personas aquí sentadas que ya estamos haciendo mucho y que por una idea puede cambiar el mundo. Entonces, la verdad es que hay una película que amo que se llama V de Venganza. No me voy a vengar de nadie. Simplemente, pero ahorita voy. Pero mi punto es, yo siempre he sido una fiel creyente de que las ideas cambian el mundo y que la carne no trasciende, pero las ideas sí. Entonces, esto se hace por todas las mujeres que vienen, a mi chiquita, a mi plantita también la adoro. Entonces, es por ella que nosotras estamos y vamos a estar y seguimos estando en todos los rubros que podamos. Perfecto. Rosario, rápido. Pues yo creo que el reto mayor en lo personal y para las personas que me rodean es quererse, porque lo platicaba con una psicóloga, ¿no? O sea, permitimos que nos maltraten, que nos griten, que nos hagan menos, pero ¿por qué? ¿Por qué lo permitimos? Porque creemos que lo merecemos y que estamos debajo de... Si tenemos un amor propio, eso no va a pasar jamás. O sea, hay que a nuestras sobrinas, a nuestras hijas futuras o hijas presentes decirle, ámate, porque cuando te ames no vas a permitir estar en desigualdad. Siempre vas a estar en igualdad con los demás. Ay, qué bonito, qué bonitos mensajes. Y yo voy a terminar diciendo, yo en mi caso tengo 2 niños y también es importantísimo. Es una tarea todavía me parece mayor porque pues las mujeres poderosas son inspiración de las niñas, pero cuando tenemos niños pues nos toca justamente ir integrando esa parte y para mí es un gran reto justamente el que ellos puedan ser hombres completos, funcionales, de bien, en donde para ellos el machismo no sea la normalidad. Pero bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido, que hayamos podido conocer un poquito más de ustedes y ojalá que a usted que nos está viendo, pues se le quede también algunas de las reflexiones que hemos dado esta tarde. Con este programa estamos terminando esta serie de Ellas en el 6, que ojalá y le haya gustado y que busca justamente eso, ir tocando diferentes temas y sembrando pues esa semillita desde lo que nos toca. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias a usted.